como constelación. Y luego encuentro en ese libro, al pasar la idea, creo que no de la misma manera planteada, pero por lo menos la palabra, el concepto de constelación, ¿no? Y entonces ahí como que, bueno, terminó de convalidarse esta idea que seguimos desarrollando, que si querés después en un rato la desarrollamos un poco más o no, o hablamos de otras cosas, pero es esta idea de que el catálogo efectivamente tiene una forma en eterna cadencia y es una forma muy concreta y es la forma de constelaciones, ¿no? Es un cielo estrellado, digamos, cada libro es una estrella, para seguir la metáfora, y cada libro va entrando en relación con otros, armando constelaciones. Y lo interesante de la constelación es que las constelaciones son móviles, porque viste que cuando uno se tira en el pasto, en el césped y a la noche y ve el cielo estrellado, se van armando diferentes constelaciones. De a ratos uno puede ver, no sé, un león, luego una copa, lo que sea, ¿no? Entonces, las constelaciones en el catálogo no son fijas, sino que se van rearmando a medida que van apareciendo nuevos libros. Si querés, después seguimos con esta idea. Y en relación a los referentes, se me ocurren dos líneas, ¿no? Por un lado diría, ya que nombrás a Calazo, nombraría varios de los grandes editores del siglo XX, bueno, Jorge Ralde, por supuesto, ¿no? Ya que nombramos Anagrama al comienzo, Giulio Einaudi, Surkamp, bueno, Calazo mismo, por supuesto, ¿no? Y después nombraría colegas argentinos y latinoamericanos, Alejandro Katz, por ejemplo, de quien siento que aprendí tanto, y compañeros de ruta contemporáneos, los editores de Caja Negra, bueno, Laurel, que recién la hemos nombrado, Sexto Piso, Tinta Limón, tantas editoriales contemporáneas de las que aprendo permanentemente, ¿no? Y me parece que se da un intercambio muy rico en el presente. Justamente esa gran constelación de la que hablas del catálogo, pues fue a cumplir los 10 años. Entonces nos gustaría que si puedes nombrarnos algunas de las estrellas más luminosas de ese gran catálogo y pues especialmente autores latinoamericanos. Bueno, difícil, no sé, nombrar algo, no por lo que voy a nombrar, sino por todo lo que no voy a nombrar. Luminosas son todas, así que no, me rehúso a contestar las más luminosas. A ver, voy directo y si quieren después vamos por la otra pregunta, pero voy directo por los latinoamericanos, que también no voy a nombrar todos seguramente, pero nombro los que se me vienen más rápido a la mente. Yo creo que hay como dos líneas, ¿no? Evidentes. Por un lado están los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, ¿no? En el catálogo de Eterna Cadencia son varones, ¿no? Y ahí dejo puntos suspensivos. Me refiero a Felisberto Hernández, a Roa Bastos, a Rulfo, a Onetti, ¿no? Y me parece que de alguna manera eso es, para mí, bueno, la gran tradición de literatura latinoamericana. Por otro lado, están las nuevas voces de este siglo XXI, y ahí los nombres que aparecen en el catálogo de Eterna Cadencia son Lina Meruane y Nona Fernández, dos escritoras chilenas maravillosas, Liliana Colanzi, escritora boliviana, Ana Paula Maya, escritora brasileña, todas mujeres, ¿no? Digo, para contrarrestar ese panteón masculino que se armó, bueno, que se armó, ¿no? Y en todo caso lo compensamos de esta manera. Después pienso escritores argentinos, bueno, hemos publicado al escritor uruguayo Daniel Mella, que tiene una novela extraordinaria que se llama El hermano mayor, y después los argentinos, que por supuesto son latinoamericanos también, Federico Falco, Gabriela Cabezón Cámara, Hernán Roncino, Jorge Concilio, Julián López, Luis Agasti, Roque Larraqui, tantos autores maravillosos y los que no estoy nombrando ahora. Así que bueno, ese es un poco el mapa latinoamericano que se va armando.
Me gusta mucho la alusión a Ana Paula May porque me parece como una escritora de otro nivel, o sea, es superlativa realmente. Y bueno, sobre Felisberto Hernández creo que has hablado en otros escenarios, digamos como ese autor atípico en términos editoriales, en términos de facturación editorial y como un orgullo muy particular. Pero me quiero detener en Nona Fernández y en Lina Meruane como ejemplos de una nueva escritura o una no tan nueva escritura que tiene en tensión la historia y las otras historias, ¿no? Y ahí también podríamos poner a Diamir Altit con Impuesto de Impuesto a Carne la carne. y algunos otros autores y autoras, por supuesto, pero la pregunta sería para concretar, ¿cuál crees tú que es el papel de la literatura como el relato colectivo en la formación de la historia y las historias alternativas o alternas? Bueno, primero diría, no pensaría la literatura como un relato colectivo, ¿no? Porque en lo colectivo me parece que se borran las particularidades, las especificidades. Entonces lo pensaría más bien, pensaría la literatura como una multiplicidad de voces, ¿no? Como una multiplicidad de estallidos, como un gran mosaico, y se me viene también la metáfora del caleidoscopio también, ¿no? Porque es algo que no termina de hacer sistema, que no termina de armar como un cuadro completo, ¿no? Sino que siempre hay una más que viene además a discutir lo anterior. Entonces no se completa, eso es lo interesante, que no se termina de completar. Entonces, bueno, eso, por eso no pensaría en un relato colectivo, sino en una pluralidad que siempre le falta una, digamos, de voces. Y me parece que en ese sentido la función que tiene la literatura, o la que a mí me gustaría pensar para la literatura, tiene que ver con la posibilidad de ayudarnos a pensar, a problematizar los grandes sentidos o los grandes relatos que nos han contado. Ahí está, ¿no? La historia es el gran relato que nos contaron, que por supuesto, como sabemos, siempre es la historia de los vencedores, y en ese sentido la literatura podemos pensarla, estoy pensando ahora que estamos armando esta respuesta, la literatura puede ser pensada como la historia de todas esas voces que quedaron silenciadas en el camino, ¿no? Por la voz de los vencedores. Y entonces en ese sentido la literatura, como decía recién, nos ayudaría a echar luz de ciertas voces o ciertas versiones de la historia, nos aportaría palabras, miradas, para interrumpir, para fragmentar ese gran relato que nos vendieron. Ese gran relato que nos vendieron en todos los sentidos, ¿no? Llámese la historia de América Latina, la historia de cada uno de nuestros países, la historia del capitalismo, la historia de una sociedad triunfante, ¿no? Porque lo único que hacemos diariamente es ver que todo eso no es cierto, y si no, mirémonos ahora todos encerrados, hablando por Zoom, cada uno en su cuadradito sin moverse. Total, total, es así. Creo que igual, por ejemplo, en Space Invaders se siente un poco eso, que justamente la historia va por otros registros. A partir de esa problematización de la literatura o de la historia a través de la literatura, mejor dicho, me imagino que tú sabrás el momento en que estamos pasando los colombianos, un momento álgido, caótico y no hay más sinónimos. Queremos traer una afirmación a propósito de eso que tú hiciste en el podcast de Mariana Colante, que dice que todo libro es político. ¿Podrías contarnos más sobre esta idea y quizás aportar ideas para quienes vivimos alrededor de los libros? Sí, por supuesto. Y sí, y por supuesto que todos seguimos de cerca aquí en Argentina los sucesos en Colombia, acompañándolos a la distancia, pero muy, muy de cerca. Hay un stand colectivo en la Feria del Libro de Buenos Aires que se llama Todo libro es político, justamente, y un poco inspirado en esa idea, inspirada seguramente en la afirmación feminista, lo personal es político, es que surge esta idea que en realidad es bastante sencilla,
y pensando en la situación de Colombia y pensando un poco también en la crisis del 2001 en Argentina, ¿no? Una crisis de representación tan grande, además de una crisis tremenda económica. Todo libro es político en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, por supuesto, el más obvio, el contenido, ¿no? Uno elige y es responsable sobre qué voces, qué contenidos, qué temas pone en la discusión de una sociedad y cuáles elige no poner, ¿no? Entonces, este es el sentido como más evidente. Después hay un sentido que también hay que pensar, que es cuál es la lengua que se está poniendo a circular. Y estoy pensando en las traducciones, ¿no? ¿A qué lengua se traduce? ¿Se traduce al español de España? Bueno, pero diría más todavía, ni siquiera estoy pensando en las traducciones. Pienso en algunos escritores, ¿no? Esto por ahí ahora se ve menos, pero hace unos años yo siento que se veía escritores latinoamericanos escribiendo casi en español de España para que sus libros circulen más fácilmente por España, eh, pensando a España como el gran centro organizador editorial, trampolín para las traducciones, ¿no? Digamos, esa mirada que sigue siendo colonial, donde España funcionaría como centro de legitimación editorial, lingüístico, y de ahí solamente la posibilidad de ser traducidos, ¿no? Y después todo el libro es político en un sentido material, diría, ¿no? Desde su materialidad, y entonces no puedo dejar de pensar, por ejemplo, por eso pensaba recién en Argentina 2001, en las grandes experiencias que aparecieron en ese entonces en Argentina de editoriales cooperativas, autogestivas, artesanales, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es Eloísa Cartonera, y a partir de ahí todas las editoriales cartoneras que se desparramaron por América Latina y por el mundo, donde ya desde la materialidad está pensado el libro. En el caso de Eloísa Cartonera, bueno, recordemos que esos cartones con los que se hacen las tapas son cartones comprados a, como llamamos en Argentina, los cartoneros, ¿no? Los trabajadores que recolectan los cartones para reciclarlos y venderlos. Una editorial, estas editoriales autogestivas, artesanales, donde toda la cadena del trabajo del libro queda exhibida y visibilizada, ¿no? Muchas veces en las editoriales industriales, desde las editoriales independientes chiquititas hasta los grandes grupos, el trabajo queda invisibilizado, ¿no? Pareciera que el libro se hace mágicamente. Un autor escribe y luego aparece, ¿no? De golpe aparece el libro impreso. Esto es algo en lo que pensé bastante durante la pandemia, ¿no? La necesidad de eso, de visibilizar desde nosotros también, porque sí está claro en el libro autogestionado o en la edición artesanal todos esos pasos, ¿no? Visibilizar todos los pasos y toda la gente involucrada, las diferentes profesiones involucradas o oficios involucrados en la cadena del libro, ¿no? Recordando que el libro es un objeto, yo no sé si vieron algún libro de eterna cadencia de los primeros, no con el rediseño de cubierta, teníamos en la contratapa un ISBN, ahí está, un Gigante, un ISBN SBR gigante. gigante. Exacto, y eso era un poco un chiste para recordar que esto, que es un aporte simbólico, un aporte cultural, un aporte desde el contenido y todo lo que quieras, también es un producto que tiene código de barras y se puede vender en el supermercado al lado de las latas de tomate. Y no hay que olvidarse esa tensión del libro, en la clásica definición de Bourdieu, ¿no? El libro como, digamos, en su doble plano, significación y mercancía. Efectivamente, es las dos cosas que están en tensión y hay que poner en la mesa esa tensión. El gusto literario, en efecto, y el tema de Bourdieu como un artefacto, como un productor de subjetividades a partir de los liberos y a los agentes que filtran, el portero, ¿no? El portero del gusto. Eterna cadencia, que yo tengo incluso un libro de Oscar Mazota que tengo entendido que es como de los primeritos,
uno sobre Roberto Art, y siempre tuve curiosidad sobre por qué el código de barras es tan grande. Por fin lo puedo resolver y me alegra poderlo resolver contigo. Yo pensaba que tenía que ver con que las librerías a veces tenemos que pasar libros, que el código de barras no funciona y que la experiencia un poco de la librería se había pasado al Al contrario, ejercicio. se han quejado de que siendo más grande era más difícil